Vamos a leer, porque aún están parados, se pueden sentar, porque ya la mayoría se sentó. Pero le digo algo, esto está para que hagamos 3 enramadas y nos fuéramos en jubileo, en adoración a Él. Mira, si fuera por mí yo no predicara hoy, porque hay un ambiente de que el Señor quiere hacer algo, pero yo sé que también hay palabra del Señor. Lucas capítulo 8, versículo 22 al 25. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tormenta de viento en el lago. Y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Gloria al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícenos una vez más a través de ella. Jesús está en la barca. Así le puse el título a lo que vamos a compartir en esta mañana. Es un relato que los 3 evangelistas los narran. Pero a mí me gusta, de los evangelios me encanta Lucas. Y alguien dijo: si quieres que te cuenten la mejor historia sobre Jesús, lee el evangelio de Lucas. Consiguiente, ese señor que hemos hablado mucho y le hemos escuchado, Lucas, el autor de ese evangelio, posiblemente el único que no era judío que escribió en el Nuevo Testamento. Y los evangelios en sentido general, sabemos que su intención es mostrar la vida de Jesús durante su ministerio aquí en la tierra. Nos dan detalles de sus milagros, de sus enseñanzas, sus sufrimientos, muerte y su victoria sobre la muerte, su resurrección. Los evangelios nos narran la historia de Cristo. Nos narran esos milagros impresionantes que hizo Cristo, de sanidades, de proveer, de resucitar muertos. Y también encontramos este relato donde los evangelistas también se encargan de hacernos entender que Jesús es el Rey de Reyes y que tiene absoluta autoridad sobre todo el universo, sobre todo lo creado. Él tiene poder y autoridad, y por eso en este relato vemos a Jesús calmando una tormenta, una tempestad. Y esto nos deja varias enseñanzas, porque no solamente puede Él calmar la tempestad
física o como fenómeno meteorológico, atmosférico, sino que también Él tiene la capacidad de calmar cualquier tipo de turbulencia. Donde Jesús está, donde Jesús llega, la tormenta se convierte en calma. Y bien, enfrentaron una tormenta. Decidieron pasar al otro lado. Jesús decidió pasar al otro lado. Y el relato nos cuenta que en el mar de Galilea se levantó ese vendaval, esa tormenta, ese huracán, como usted le quiera llamar. Y en el concepto de tempestad, de tormenta, de huracán, nosotros sabemos lo que es eso muy bien. Sabemos lo que implica, sabemos cómo puede impactar un fenómeno de esa naturaleza. Hay tormentas que solamente te dan mucha agua y pueden causar daño. Vientos y usted se mantiene de pie. Pero hay huracanes y dentro de esos huracanes sabemos que los clasifican en diferentes categorías, hasta las 5 creo. Y según la categoría, según la intensidad, así el impacto, así los daños. Nosotros, el país, en estos días hemos visto cómo las aguas, cómo la tormenta, cómo una vaguada puede causar daños, hasta muerte, pérdida de todo tipo. Y pedimos al Señor por esos que han sido impactados en esos días por la naturaleza de manera feroz. Los huracanes provocan inundaciones, se derrumban las viviendas, las tierras se deslizan, un caos total. Lo conocemos, lo sabemos, nosotros estamos en el trayecto de los huracanes y hemos tenido que vivir esas consecuencias. Entonces, muy bien lo podemos aplicar a la vida, porque la vida, además de esas tormentas que nosotros nos tocan enfrentar por los fenómenos de la naturaleza, también podemos enfrentar situaciones de diversas magnitudes, de diversos tipos, y lo podemos comparar muy bien. Pueden ser vaguadas, pueden ser tormentas, pueden ser huracanes feroces. Puede variar su intensidad y también la duración y el nivel de daño. Según la categoría, según la intensidad, pueden ser los niveles de daños. Y también qué tan vulnerable estemos, eso nos hace todavía recibir de manera más terrible los impactos. Pero las tormentas, al igual que las tormentas físicas, también podemos enfrentar tormentas espirituales, tormentas emocionales, tormentas físicas. Podemos enfrentar daños económicos, familiares, personales. Podemos estar en riesgo de diversas maneras, de diversos tipos. Pero la palabra de Dios tiene esperanza para todo tipo de tormenta que tengamos que enfrentar en esta vida. La palabra del Señor tiene esperanza, hermanos. Y no importa el tipo de tormenta que tengamos que enfrentar, que tengamos que atravesar, porque y las secuelas que puedan traernos la tormenta. Porque la tormenta de alguna manera nos hacen sentir dudas en
determinado momento, incertidumbre, tensión, estrés. Cuando usted se le está llegando el día de pago y no sabe con qué va a resolver, la incertidumbre llega. Llega la incertidumbre. A los evangélicos, sí, a los evangélicos, a mí, a usted, nos puede llegar la incertidumbre. Y atravesamos las tormentas. Porque cuando viene un huracán, es nada más para los impíos, que se le llena la casa de agua o que se le derrumba la casa. No, a los evangélicos también se les derrumba la casa. A los evangélicos también se les llena de agua, también pierden todo. Tormentas diversas. La preocupación nos afecta. Las crisis en la familia, el matrimonio, los hijos. Usted lo sabe, ¿verdad que sí? Pastor, y usted me pudiera decir, ay, si usted supiera, pastor. Si usted supiera, pastor, lo que yo he tenido que enfrentar. El huracán categoría 5 que ha venido sobre mi familia, sobre mi finanza. Y miren qué cosa. Dice el relato que aconteció un día. Marcos dice que cuando llegó la noche, entraron en una barca y el Señor le dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Ellos no se estaban esperando que se iba a levantar una tormenta. Simplemente tomaron su barca, vámonos para el otro lado. Y mire qué cosa. Que se puede dar el caso que cuando usted decide pasar al otro lado, es el preciso momento donde entonces viene la tormenta. Cuando usted se decide, bueno, yo voy a mejorar mi condición espiritual, yo me voy a comprometer más con mi vida devocional. Mira, yo no voy a faltar a mi tiempo de oración, yo no voy a faltar a mi estudio bíblico. No. Yo voy a concentrarme en avanzar en mi vida espiritual. Miren qué cosa. Ahí es que la cosa de una vez se complica. Sí, ahora es. Yo voy a comprometerme, yo voy a mejorar mi asistencia a la iglesia. Yo voy a venir de manera constante a la iglesia. Yo voy a ir a los miércoles. No voy a faltar a un miércoles. No voy a faltar a un culto de jóvenes. Yo no me voy a comprometer con nada que me quite la oportunidad de ir a la iglesia. Que sea algo muy extraordinario para yo faltar a la iglesia. Ay, mire qué cosa. De una vez aparece la situación. De repente usted dice, no, yo voy a empezar a ser fiel. Se acabó el tomar el diezmo prestado. Se acabó el tomar la ofrenda para echar gasolina. Se acabó eso. Y mire qué cosa, que de repente, entonces cuando usted llega al otro día a su trabajo, entonces le dice, mire, amiguito, estamos en recorte, lamentablemente no te vamos a poder seguir pagando, no va a poder seguir estar con nosotros, estamos muy agradecidos de todo tu servicio, pero de verdad lo lamentamos, la empresa está en recorte y no podemos seguir contigo. Pero usted dijo que iba a empezar a ser fiel con sus diezmos, con sus ofrendas, iba a ser más generoso, más generosa, ¿qué cosa? ¡Wow! Tormentas. Cuando usted dice, voy a avanzar. Jesús le dijo, vamos al otro lado. ¿Le ha pasado? Sí, hermano, nos pasa. Nos pasa.
Cuando usted en su familia dice, no, ya mi familia se va a organizar, yo me voy a comprometer para ser un mejor padre, yo voy a sacar ese tiempo con ese muchacho para leer la Biblia, para estudiar, para aconsejarlo. Y ahí es que el muchacho se le pone rebelde. Tormentas de la vida. Y ahí es que los vientos soplan verdaderamente fuerte. Cuando usted toma esa decisión de que sí, yo voy a consagrarme al Señor porque yo quiero agradar a Dios, yo quiero servir a Dios de verdad, yo quiero ser ejemplar en mi familia, yo quiero dar testimonio. Pero se levanta la tormenta. Y ahí entonces quizás llega la duda y entonces usted dice, pero ¿y cómo es esto? Si yo quiero ser mejor evangélico, pero entonces empiezan de una vez a tirarme piedra. Bueno, tal vez si no te estaban tirando piedra es que no te querían desacomodar y quizás Satanás pensaba, bueno, ese está tranquilo ahí, ese está más frío que un témpano de hielo. No vamos a bregar con él. Pero tú te pones en la iniciativa de buscar al Señor. Satanás se va a levantar. Y usted lo sabe. Yo no le estoy diciendo nada nuevo. Usted lo sabe, yo se lo estoy recordando. Porque si lo está atravesando, siga avanzando, siga remando. Porque Jesús está en su barca. Usted ha decidido que Jesús sea el capitán de su barca. ¿Será fácil? No. No será fácil, hermanos. Las dificultades son parte de la dinámica de la vida, son parte de la vida cristiana. Pasar por pruebas diversas, de todo tipo. El mismo Jesús los dijo a sus discípulos: en el mundo tendrán ¿qué? Aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El que venció, Él tiene cuidado de nosotros. Se sigue diciendo el texto, pero mientras navegaban se durmió. Y se desencadenó una tormenta en el lago. Y se estaban hundiendo y estaban en peligro, hermanos. ¿Qué cosa? En medio del mar con una tormenta, pudiéramos decir que el capitán para ellos era Jesús y el capitán se durmió. Dice, voy al otro lado, voy a decidir avanzar, pero ahora siento que el capitán me dejó solo. Y sabe que el hecho de que Jesús se durmiera es un detalle muy importante. Porque quiere decir y nos presenta el evangelista la parte humana de Jesús. De que Jesús se agotaba, de que Jesús tenía cansancio y se durmió. De hecho, la intención de Lucas al escribirnos es mostrarnos la humanidad de Cristo, el Hijo del Hombre. Y su genealogía empieza con los descendientes de Jesús o la ascendencia de Jesús. Entonces, hermanos, el hecho de que Jesús se haya dormido, haya sentido agotamiento, cansancio, eso también nos dice que Jesús puede entendernos. Y de hecho Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús nos entiende. Él sabe cuando tú estás agotado. Él sabe cuando tú dices, Padre, no puedo más. Él lo sabe, Él lo entiende. Claro, no es una excusa para que te quedes rendido.
Él te entiende y tiene empatía contigo y conmigo y nos dice: no te preocupes, mi hijo, no temas, yo te ayudo, levántate, inténtalo otra vez y vamos a cruzar en el nombre de Cristo. Jesús nos puede entender. Cuando estamos en el aprieto, cuando estamos en la dificultad, cuando estamos en el quebranto, cuando estamos en la escasez, cuando tenemos la necesidad, Jesús te entiende. Y cuidado, hermano, que en la necesidad podemos ser presa de Satanás. En la necesidad podemos descuidarnos y ser engañados por Satanás. Él puede mostrarnos la tentación, ponértelo como que es la solución, pero cuidado, tengamos discernimiento. Y Jesús es una muestra de que antes de él iniciara su ministerio, ¿qué fue? Ayunó, ¿por qué? Por 40 días y 40 noches. ¿Y qué pasó allí? Satanás lo tentaba. ¿Pero qué dice? Dice que Jesús sintió ¿qué? Hambre. Señores, cuando hay hambre y le ponen, y como estudiábamos ahorita precisamente en la clase de escuela bíblica, cuando nos ponen ese plato por delante y usted con toda la... Cuidado. El Señor nos entiende, pero tengamos el discernimiento para no ir a la ligera a pensar: esta es la solución. Cuidado, porque Satanás también está haciendo su trabajo. Satanás no quiere que avancemos. Pero sí, el Señor en medio de la necesidad no se ha olvidado de ti. Aunque parezca que te borró de la lista. Porque uno puede enfrentar dificultades donde uno dice: Señor, ¿y fue que te olvidaste de mí? Es que ya yo no estoy allá. Ya tú no recuerdas mi nombre. Porque a veces, hermano, mire, es una tras otras. En efecto dominó. Gloria al Señor. Pero miren, en medio de eso, de la dificultad, Dios está pendiente. Dios no se olvida. Pero puede pasar algo también. Puede ser que el Señor esté trabajando con nosotros el contentamiento cuando estamos enfrentando la tormenta, cuando estamos enfrentando la dificultad. Porque hay tormentas que el Señor la permite. Hay tormentas que uno se la busca. Sí. Y ahorita vamos a ver dos testimonios que nos dan ese ejemplo de cuando el Señor de alguna manera te permite la tormenta, pero cuando eres tú que te entra en el ojo de la tormenta. Y quizás en el caso primero de que el Señor nos esté moldeando, nos esté trabajando en la tormenta, nos esté purificando, esté sacando lo mejor de nosotros, también nos esté enseñando el contentamiento. Que nosotros podamos decir, como dijo Pablo, escribiéndole a los filipenses: no es que haya pasado necesidad alguna. Y sí, pasó muchísima necesidad. Pablo pasó muchísimo trabajo. Pero él dice: porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. ¿Qué dijo Pablo? He aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. Pero he aprendido el secreto de vivir en cualquier situación.
He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío. Eso lo está escribiendo Pablo. Con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da la fuerza. Quizás el Señor nos esté enseñando contentamiento. ¿Y tú crees que fue que el Señor se olvidó de ti, te borró de la lista? No. Es que el Señor quiere que seamos mejores, trabajar nuestro carácter, trabajar nuestra dependencia de Él. Porque a veces estamos muy confiados y muy seguros en nuestras habilidades, en ese trabajo, en esa empresa que va de viento en popa y de repente empieza a cerrarse todo. El Señor nos puede estar diciendo, no se trata. No se trata de tu capacidad, no se trata de tu bonanza, no se trata de lo que has logrado, se trata de tu dependencia de mí. El domingo decíamos, Dios es fiel, Dios siempre está. Pero ¿qué le decía al pueblo de Israel? Mira, recuérdate, no te olvides de quién es que se trata el asunto. No te olvides de Jehová tu Dios. Porque a veces estamos muy seguros, muy tranquilos, muy cómodos. Gloria al Señor. Hermano, Jesús está en la barca. Aunque los vientos soplen. El maestro Juan Luis. Y me gusta la actitud de la canción del maestro Juan Luis, porque no fue la de los discípulos. Los discípulos, ¿qué hicieron? Tuvieron temor. Pero ¿tú lo que quieres es que yo busque a mi capitán? ¿Quién es su capitán? Jesús. ¿Se durmió? En el caso de los discípulos se durmió el capitán. Pero estaba ahí. Estaba en la barca. Gloria al Señor. ¿Qué hacemos cuando llega la tormenta? ¿Cómo nos movemos? Dice el relato, y vinieron a él y despertándole diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Marcos da otro detalle. Marcos dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Fueron a reclamarle al Señor los discípulos. Tú no ves en la encrucijada que estamos, tú no ves la circunstancia en la que estamos. Nos estamos hundiendo, la barca se está llenando de agua. Es probable que nosotros seamos iguales que los discípulos o peor. Los discípulos le reclamaron al Señor. Y eso es lo que hacen los hijos con los padres. Tú no me diste eso, no me compraste eso. No tuviste cuidado. Cuidado, hijos. ¿Pero qué hizo Jesús? Despertando, reprendió al viento y a las olas y cesaron. Y se hizo bonanza. Gloria al Señor. Y eso nos muestra quién era el que estaba en la barca. Cristo, que se durmió, que mostró esa parte humana, cansancio, agotamiento, enseñando con una multitud. Dice uno de los evangelistas que despidió a la multitud porque a Jesús lo seguía mucha gente. Y eso no es fácil, pasarse el día entero enseñando, hablando, instruyendo, caminando. Se agotó. Pero también nos da ese poderoso mensaje, esa poderosa lección que simplemente dijo,
reprendió al viento. ¿Y qué hizo el viento? ¿Qué hicieron las olas? Hizo gran bonanza. Era una gran tormenta, pero cuando entró en ejecución, el Rey de Reyes, el soberano, el omnipotente, solamente le dijo: viento, tranquilo. Tu tormenta, mi tormenta, puede ser lo más terrible, puede ser un huracán categoría 5. Pero cuando Jesús dice ya, es ya. Cuando Jesús dice y se dispone, cuando el Padre se dispone, es ya. Él lo hace porque ese humano, también en él estaba toda la divinidad, toda la autoridad, todo el poder. El omnipotente, el que todo lo sabe. No solamente tiene el poder para sanar la enfermedad, también tiene el control absoluto sobre la naturaleza. No se le escapa nada, hermanos. Entonces, ¿qué hacemos cuando la tormenta llega? Sea porque el Señor la permita o sea porque de alguna manera nuestras decisiones nos llevan a esa tormenta. Hay un testimonio que usted lo conoce, que usted tal vez lo ha leído varias veces o lo ha escuchado varias veces. En el Antiguo Testamento, el testimonio del hermano Job. Usted lo ha escuchado. Dice la Biblia en el capítulo 1 de Job: entonces el Señor le preguntó a Satanás. Miren qué cosa. ¿Quién le preguntó? El Señor. Dios le preguntó a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor de los hombres en toda la tierra. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado de todo mal. Y Satanás le respondió: oh sí, qué bien. Pero Job tiene buenas razones para temer a Dios. Siempre ha puesto muro protector alrededor de él, a su casa, a sus propiedades. Ha hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Y ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Ese fue el diálogo. Satanás y Dios allá arriba. Y no me voy a entrar en los detalles de que si Satanás iba allá o va. No. El asunto es que tuvieron una conversación sobre un hombre justo, sobre un hombre íntegro, Job. Y sabemos la historia de lo que ocurrió de ahí para adelante cuando esa conversación terminó. Terrible. ¿Ha enfrentado dificultad usted? ¿Se han parecido a la de Job? Bueno, porque vamos a darle un pequeño detalle de lo que pasó, a recordarlo. Dice que vinieron ataques y le robaron los bueyes, los burros, cuando Satanás se dispuso ir a tocarle todo. Mataron los trabajadores y solo quedó uno para irle a darle la noticia. Luego dice que cayó fuego del cielo y calcinó las ovejas y a los pastores. Otro dice que los caldeos incursionaron y saquearon y robaron los camellos, degollaron a los siervos. Luego dice que un viento, un tornado derribó la casa donde estaban los hijos y provocó la muerte de todos los hijos de Job. Terrible, ¿verdad? Lo perdió todo. Pero ¿qué dijo Job en medio de esa tormenta? En medio de esa dificultad. Porque luego volvió Satanás y entonces lo agredieron con la salud. Terrible el cuadro de mi hermano Job. Pero dice la palabra: Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Porque es lógico, ¿verdad que sí? Que cuando usted esté por dificultad, pues se sienta dolorido, se sienta triste, se sienta acongojado. Eso es normal.
Después raspó la cabeza y se postró en el suelo. ¿Para qué? Para adorar. Se sintió triste, hizo duelo, hizo luto. Pero mire qué dice, se lo voy a recordar, que yo sé que usted se lo sabe. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía, el Señor me lo quitó. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice Santiago que cuando nos encontremos en diversas pruebas, ¿qué debemos hacer? No, gozarnos. Alégrese. Y mucho. El evangelio es de loco, señores. Yo siempre lo digo. El evangelio es de loco. Es de gente que confía demasiado. Sí, hermanos. Y termina diciendo en el capítulo 1, a pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Desde que nos duele una uña estamos culpando a... Señor, es que tú no me amas, Señor, es que tú no me quieres. No, pregunte, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo aprenda? Señor, ¿cuál es tu propósito con esta situación? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Dónde es que te vas a glorificar en medio de esta tormenta? En medio de este quebranto. ¿Qué es lo que tú quieres que yo aprenda? Esa no se la buscó Job. Dios le permitió a Satanás que lo procesara. ¿Y de qué manera, Señor? Wow. Yo cada vez que leo Job me sorprendo. Yo digo, Padre amado, yo lo creo porque está en la Biblia, tengo que creerlo. Demasiado fuerte, hermanos. Pero Dios es fiel. Dios no abandonó a Job. Dios le permitió a Satanás herir a Job. Job lo perdió todo. Pero el mismo Dios que permitió la tormenta a Job fue el mismo Dios omnipotente que tiene poder para crear todo, para hacer todo, que luego prosperó a Job. Se lo quitó todo y se lo devolvió. ¿Y sabe qué? Él tenía la autoridad para no devolvérselo. Y estaba bien. Porque a veces creemos que el Señor tiene que darnos cosas materiales. Si Él no me quiere dar cosas materiales, que no me la dé. Lo que yo quiero, como le decía el domingo pasado, que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Y que Él diga, ven buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, ven, entra al gozo de tu Señor. Que podamos entrar a la presencia del Señor con tormenta, con adversidad, con problemas, con quebranto de salud, pero que vayamos al cielo. Porque allí, miren, ahí ya se resolvió el problema. Se resolvió el problema ya. ¿Usted no quiere tener más problemas? Yo quiero seguir, yo puedo seguir todavía, yo aguanto un poquito más, yo todavía no me quiero ir. Pero Dios es fiel, hermanos. Jesús está en tu barca. Aunque parezca que está dormido, Jesús está en tu barca. Jesús es tu capitán. Jesús es el ancla, como decía Melvin ahorita. Es ahí donde nosotros tenemos que estar. No en la tormenta, no en la dificultad, no en el problema. Porque el problema nos va a desbaratar. Y la intención de Satanás era desbaratar a Job y que negara al Señor. Aprendamos contentamiento, aprendamos gratitud aún en el problema. Bendito sea el nombre del Señor. Hay una oración
Y habla de un testimonio también allá en la palabra del Señor. Dice, en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió desde la tierra de los muertos. Te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron. Tus salvajes tempestuosas olas me cubrieron. Entonces dije, oh Señor, me has expulsado de tu presencia. Aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. Me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí. Las algas se enredaban en mi cabeza. Me hundí hasta las raíces de las montañas. Me quedé preso en la tierra cuyas puertas se cierran para siempre. Pero tú, oh Señor mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. ¿Cuándo qué? Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Pero yo te ofreceré sacrificio con canto de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene del Señor. Entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Si de tormenta se trata, la de Jonás fue terrible. ¿Y quién se provocó esa? Jonás. Por desobediente. Existirá una situación desesperanzadora al punto de la que enfrentó Jonás. Es probable que usted haya enfrentado dificultad donde haya estado al borde de la muerte. Señores, para Jonás no había esperanza humanamente. A Jonás se lo tragó un pez. ¿Usted cree eso? Sí, yo lo creo. Eso es lo que la Biblia dice. Porque la palabra es veraz, no miente. Se levantó una tormenta, lo tiraron al mar por desobediente y fue a parar allá. Pero ¿qué hizo él allí? Se humilló, oró, invocó al Señor, hizo promesa. Entonces, cuando estamos en la tormenta, cuando estamos en la dificultad, hermano, procuremos entender cuál es el propósito de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos del proceso? Humillémonos, adoremos al Señor, postrémonos, rindámonos al Señor, porque Él es el que tiene absoluto control de todo cuanto acontece en esta vida. El Señor Jesús le dice a sus discípulos: ¿y dónde está vuestra fe en medio del problema? Porque los discípulos le dijeron: Señor, Señor, perecemos, sálvanos, no tiene cuidado de nosotros. ¿Y qué le dice el Señor? Después que le respondió, le calmó la tempestad, porque el Señor es especial en los detalles. Él le dice, y entonces le reclama a él: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Si ese es lo que dijo el salmista, el que el salmista había dicho allá en el Salmo 89:9, dice: gobiernas los océanos, domina las olas embravecidas por la tormenta. Ese era el que estaba en la barca con los discípulos. En ese era que ellos tenían que creer y fueron donde él. Pero ellos no creyeron que tenían
que podían orar al Padre y que el Padre les respondiera. Le faltó fe. Y mire qué cosa, no era mucha, porque después el Señor Jesús enseñando sobre la fe, cuál era la capacidad de fe que él le exigía a sus discípulos, y le decía, como un granito de mostaza, es suficiente. No es que tenga la super fe, no, es un granito de mostaza, es que tú tengas esa convicción, esa seguridad de que Jesús tiene control, de que Jesús es todopoderoso, de que Él está en la barca, aún en medio de la tormenta. Él es el que gobierna a los océanos. Él es el que tiene el poder para sanar la enfermedad. También la Biblia nos dice y nos recuerda, Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Dios es nuestro refugio eterno. Aún en medio de la destrucción de todo, podemos perder todo, se nos puede ir todo aquí, lo físico, pero Dios es nuestro refugio y no es un refugio temporal. No importa el tipo de circunstancia, Dios siempre estará para fortalecernos, para ayudarnos en medio del problema. El Salmo 9:10 dice, los que conocen tu nombre confían en ti, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. El Señor no te abandona. El Señor no te va a dejar. El Señor es tu pronto auxilio. El Señor es quien te fortalece. El Señor es quien te cuida, amado hermano. Y dice Proverbios 18:10, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. ¿Estás atravesando problemas? ¿Estás angustiado, angustiada por la crisis que vivimos a nivel global? De la incertidumbre que hay por los que gobiernan, por las guerras, por los terremotos, por las tormentas. Señores, la naturaleza está loca. Pero usted y yo, ¿cómo estamos? ¿Estamos aterrorizados? ¿Estamos angustiados? ¿Estamos dudando del Dios al que servimos? Dios todavía hoy calma la tormenta. Dios todavía gobierna los océanos. Dios todavía hace milagros. Dios todavía está a tu lado para cuidarte, para fortalecerte. Así que no tenga temor. Adora al Señor. Job, en medio de la pérdida que hizo, se entristeció, pero alabó al Señor. No se quedó en la tristeza. Reconoció la voluntad del Señor. Reconoció los propósitos del Señor. Así que, amados hermanos, en medio de la dificultad, no estamos solos. Jesús está en tu barca, puesto sobre tus pies. Gloria al Señor. Dele gracias al Señor, porque Él es tu pronto auxilio.